Buenos días, mi nombre es Maciel Karime Blanco Gómez, soy estudiante del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy estaremos hablando sobre cromatografía iónica y cromatografía de fluidos supercríticos. Cromatografía iónica. Está basada en la utilización de un material cambiador de iones como fase estacionaria. Este tipo de cromatografía se emplea en la separación de sustancias iónicas, tanto orgánicas como inorgánicas. Las fases estacionarias son generalmente redes macromoleculares minerales u orgánicas portadoras de carga eléctrica que retienen a su alrededor por simple atracción electrostática las cargas de signo contrario. El equipo. Acá vemos en la figura un cromatógrafo iónico Dionés DX120. Este equipo consta de un inyector, como la mayoría de los equipos de cromatografía. Tienen que tener pues el sistema de inyección o el sistema donde se va a inyectar la muestra o adicionar la muestra. En la mayoría de los casos pues utilizan una precolumna, está la columna, un supresor de conductividad y un detector. Con respecto a la columna, existen varios tipos, entre los cuales están columnas de intercambio aniónico selectivas de hidróxido, columna de intercambio aniónico con eluyente de carbonato, columna de intercambio catiónico, entre otras. El supresor de conductividad pues es un dispositivo conformado por una resina de intercambio catiónico que reduce la conductividad de la línea base a un valor muy bajo y simultáneamente convierte los aniones presentes en la muestra en un ácido respectivo que presentan mayor conductividad. Detectores empleados en cromatografía iónica. Tenemos un detector de conductividad térmica. Acá podemos observar el esquema de este tipo de detectores en el cual el gas portador y la muestra provenientes de la columna ingresan a una cavidad termostatizada que contiene un elemento sensor, que es un hilo de metal caliente. Cuando la sustancia eluye mezclada con el gas portador, la conductividad térmica varía y como consecuencia se produce un cambio de temperatura en el sensor. Este cambio de temperatura se traduce en una variación de una señal eléctrica que luego va a ser amplificada y registrada. Otro de los detectores empleados en cromatografía iónica está el detector espectrofotométrico de UV visible de longitud de onda fija. Este esquema lo representa y es uno de los más sencillos. En este tipo de detectores, la luz emitida por la lámpara o fuente de radiación pasa a través de un monocromador o filtro donde se selecciona la longitud de onda y llega a la célula de detección por la que están pasando las muestras eluidas de la columna. La intensidad de la luz transmitida se mide con un detector o fotomultiplicador. Cromatografía de fluido supercrítico. Es una forma de cromatografía de fase normal que se utiliza para el análisis y purificación de moléculas de bajo a moderado peso molecular. Los principios son similares a la cromatografía líquida de alta resolución. Sin embargo, la cromatografía de fluido supercrítico utiliza típicamente CO2 como fase móvil. El equipo. Acá tenemos los componentes básicos de la instrumentación para cromatografía de fluido supercrítico, un equipo de Agilent, el 1260 Infinity SFC. Estos equipos tienen una configuración similar a los cromatógrafos utilizados en cromatografía líquida de alta resolución. Constan de una columna, de un horno, de un inyector, de un detector, tienen una bomba.
Las columnas para este tipo de cromatografía hay dos tipos principales, que son la tubular abierta y la empaquetada. La columna tubular abierta es la más utilizada y están recubiertas con un material de sílice reticulado, cuarzo en polvo, dióxido de silicio. El inyector actúa como el sitio principal para la inserción de la muestra. Hay muchos tipos de inyectores. Depende del tamaño de la muestra, del tipo de la columna utilizada, entre otros. La bomba es la que se encarga de entregar las altas presiones al presurizar el gas o líquido. Puede hacer que la sustancia se vuelva lo suficientemente densa como para exhibir signos del fluido supercrítico deseado. El horno calienta la fase móvil a la temperatura deseada, que es siempre la temperatura crítica del fluido supercrítico. El detector identifica los componentes de la solución. Tiene el objetivo de definir de qué están hechos cada uno de estos componentes. Detectores empleados en cromatografía de fluido supercrítico. Encontramos los detectores FIT o de ionización de llama. Este tipo de detectores también es muy empleado en cromatografía gaseosa. Acá tenemos una sección de ese tipo de detectores en los cuales operan ionizando la muestra en una llama alimentada por hidrógeno. Al hacerlo, produce partículas cargadas que chocan con los electrodos y las partículas son posteriormente cuantificadas e identificadas. Por acá pasa la sonda de la señal. Detector espectrómetro de masa. Opera mediante la creación de una polarización ionizada de la muestra y luego la separación de los iones en función de una relación masa-carga. Esta relación masa-carga se grafica frente a la abundancia de iones y crea una huella para el químico identificado. Esta huella química se compara luego con una base de datos para aislar qué compuesto era. En este esquema del detector de espectrómetro de masa, la muestra gaseosa se ioniza mediante un haz de electrones. Los iones positivos son acelerados por un campo eléctrico. Entre las placas aceleradoras existe un campo eléctrico, por lo que los iones experimentan una fuerza. A continuación, el haz de iones positivos pasa por una zona del espacio donde existe un campo magnético. Como la fuerza, que es esta la que está representada en verde, es perpendicular a la trayectoria de los iones, estos tendrán aceleración normal y se desviarán describiendo una trayectoria curva. Por lo tanto, los haces de iones de distinta relación carga-masa llegarán a puntos diferentes de un detector y en función de la intensidad de las señales que dejan se determina la abundancia relativa de cada tipo. Parámetros de análisis cuantitativos. Estos corresponden a los principales parámetros cromatográficos. Tenemos el volumen de la fase móvil, que corresponde al volumen que queda retenido en la columna cromatográfica y se denomina volumen muerto. Entonces tenemos que el volumen muerto es igual al tiempo muerto, al tiempo básico o tiempo inerte, que es el que transcurre entre la inyección y la salida de una sustancia que no interacciona nunca con la fase estacionaria, es decir, aquella sustancia cuya velocidad a lo largo de la columna cromatográfica coincide con la velocidad de la fase móvil, por F, que corresponde al caudal al cual fluye la fase móvil. Este caudal se da en mililitros por minuto. Factor de retención. Este es el factor de retención o factor de capacidad. Puede calcularse directamente del cromatograma como la relación entre el tiempo que permanece el analito en la fase estacionaria y el que permanece en la fase móvil, siendo independiente de la velocidad de esta. Entonces tenemos que el tiempo de retención menos el tiempo de la fase móvil dividido en el tiempo de la fase móvil
corresponde al factor de retención. Otra ecuación que relaciona el factor de retención es esta que describe la distribución del soluto y que hace referencia a la cantidad total de este en cada fase involucrada en el sistema cromatográfico. Tenemos que K sub D es la constante de distribución, B sub S es el volumen de la fase estacionaria y B sub M es el volumen de la fase móvil. Constante de distribución. Tenemos que se define como el reparto de un soluto entre la fase estacionaria y la fase móvil. Factor de selectividad. Está definido en función de los factores y el tiempo de retención. La selectividad de un sistema depende de la naturaleza de las fases involucradas, de la naturaleza de los solutos y de la temperatura. Tenemos que T sub R2 es el tiempo de retención de las especies más fuertemente retenidas. T sub R1 es el tiempo de retención de las especies menos retenidas. Otra ecuación que relaciona el factor de selectividad está indicado por el factor de retención de acuerdo a las especies más retenidas o menos retenidas. Según la definición, el factor de selectividad siempre es mayor que la unidad, pero si su valor se aproxima a 1, la separación se hace imposible. Una selectividad aceptable es mayor o igual a 1,14. La resolución es una medida cuantitativa de la capacidad de la columna para separar dos analitos. Se mide entre dos picos contiguos. Entonces acá relacionan los tiempos de retención de acuerdo también a las especies más fuertes o menos fuertes retenidas. Otra ecuación que relaciona es esta, que también puede calcularse en función de las propiedades de la columna, como son la selectividad y el factor de capacidad o de retención. Número de platos teóricos. Tenemos que es una magnitud que se utiliza para cuantificar la eficiencia de un sistema cromatográfico. Este parámetro indica el número de veces que en una columna cromatográfica existe una altura equivalente a un plato teórico. Está relacionada T sub R es el tiempo de retención y W sub B es la anchura de la banda. Estos dos magnitudes dependen de la naturaleza de la fase móvil del soluto y de las variables operatorias. Tenemos que la altura equivalente de platos teóricos es igual a la longitud de la columna dividido en el número de platos teóricos. Hemos concluido nuestro tema. Hasta una próxima oportunidad.